Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido un día más a Metamorfosis y Vida con María Avalón. Hoy vengo a hablarte de la esencia, la conciencia y la frecuencia de Sadiq Hamelech. Antes de nada, gracias por estar aquí en este planeta maravilloso. Gracias por dar like. Gracias por suscribirte. Gracias por comentar. Gracias por compartir para que cada vez más gente recuerde su memoria y vuelva al origen de su esencia. Gracias por visitar desarrolloycrecimiento.es, metamorfosisyvida.com, metamorfosisyvida.wordpress.com, Basic Pistis Tours WordPress.com. Y una vez dichos estos agradecimientos, vuelvo a decir el título, el tema de este vídeo: esencia, conciencia y frecuencia de Sadiq Hamelech. Este vídeo va de la mano del vídeo número 133, que trata de la esencia, la conciencia y la frecuencia de Melech HaMashiach. Así que de Melech y de Malka va el asunto. Primero, Sadiq Sadeket. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, voy a empezar diciendo que el Sadiq del principio, Adán Kadmon, será el Sadiq del fin final, y del fin mamífero, del fin conciencia, ángel del mar de octava dimensión y dimensiones superiores del sistema estelar de Sirio. Melech Melki Sedek, Malki Sedek, Malka Sedek o Malka Sadeket. Hay dos Melech, dos reyes: Melech HaMashiach, Melech HaSadiq. Y hay dos Sadikim, dos Sadikot: HaSadiq HaMelech, HaSadiket HaMalka. Lo podemos decir a la inversa. Porque, como dije en el vídeo sobre la esencia, la conciencia y la frecuencia Melech HaMashiach, Mashiach y Sadiq van de la mano. Mashiach y Sadiq son la misma energía manifestada de manera diferente. Primero hemos de convertirnos en Sadiq, Sadeket para las señoras, y luego convertirnos en Mashiach. Es decir, primero Yesod, relacionada con Sadiq y Sadeket, la esfera lunar, la lunedad, ahora explicaré qué significa esto, y Mashiach, Tiferet, la soledad. Ahora también explicaré qué es esto. Antes de nada, volver a citar el volumen número 20 del Zohar, de Ediciones Obelisco, que es con la que yo me relaciono y la que yo estudio. En la página número 383 de ese volumen número 20 del Zohar, hay un apéndice al final que se titula Sentarse en la luz. Y en ese mismo apéndice se mencionan 7 luces. Sadiq, Sadeket, sería la sexta luz relacionada con Yesod, y Mashiach sería la séptima luz relacionada con Tiferet. Por lo tanto, Sadiq, la frecuencia, la esencia, la conciencia de Sadiq, Sadeket, tiene que ver, como no podría ser de otro modo, con la luz, de la misma manera que la esencia, la conciencia y la frecuencia de Mashiach. Hay 8 trinidades creadoras cabalísticas de la esfera de Yesod, vídeo número 63, en los que puedes conectar con la energía, conectar, desarrollar
implementar en tu vida la energía de Sadik Sadeket, la energía de persona justa. Hay otras 8 TCK, Trinidades Creadoras Cabalísticas, de la esfera de Tiferet, el vídeo número 60. Con esas 8 Trinidades Creadoras Cabalísticas de Tiferet puedes conectar con, desarrollar, implementar la esencia, la frecuencia, la conciencia de Mashiach. Porque absolutamente todas las almas humanas, por lo menos las humanas, estamos destinadas a convertirnos tanto en Melech HaMashiach como en Sadik Melech, en femenino y en masculino. Todas las almas encarnadas como seres humanos estamos destinadas a convertirnos en lo que ya fuimos en el principio, Adán Kadmon, y lo volveremos a ser al final. ¿Al final de qué? Pues al final de todas las desarmonías, desequilibrios, desafinamientos que se han ido gestando, acumulando, para aprender, recordar lo que ya no, para centrarnos en lo que sí. En lo que sí va a traer paz, armonía, prosperidad, afinamiento, que suba sin límites a la humanidad y al planeta Tierra. Por lo tanto, si sumamos convertirnos en Sadik, desarrollar y superar la esfera de Yesod, y convertirnos en Mashiach, desarrollar la esfera de Tiferet, nos convertiremos en Melki Sedek, en Melki Sadik, en femenino, Malka Sadeket. Luego hablaré del rey Melquisedec. Decir, ahora que lo menciono, después de echar un traguito de jengibre, que hay 5 Melquisedec encarnados en seres humanos en el planeta Tierra. A día de hoy sé quiénes son 3, todavía no sé quiénes son los otros 2. Voy a decir los 3 que sé. Uno de ellos, Drúmbalo Melquisedec, el autor que sobre todo es conocido por los libros de la Flor de la Vida, por toda la labor que ha hecho con la Flor de la Vida, aunque no solamente es conocido por eso. Otro de ellos es John Armitage, canalizador y creador de una técnica de sanación que se llama Shambhala Multidimensional Healing. Hay un vídeo en el canal sobre esta técnica de sanación que yo utilizo. Y el otro es, o fue, porque ya no está encarnado, Dalton Camadón. Este señor, no, Dalton no, Alton Camadón. Este señor, que era australiano, canalizó una técnica que se llama método Melquisedec. Bueno, con esa técnica que se llama método Melquisedec tendré la dicha y el honor de encontrarme, quizás reencontrarme dentro de pocos días. Así que esos 3 son los 3 Melquisedec, las 3 almas que han traído la conciencia Melquisedec al planeta Tierra y han dejado la tecnología para que podamos desarrollar esa conciencia y convertirnos finalmente, al final, en lo que fuimos al principio, Adán Kadmon. Y que para venir al planeta Tierra, para venir a la densidad de la tercera dimensión, para experimentar, vivir, transitar la experiencia humana y terrena, tuvimos que ponernos este vestido de carne, de huesos, de piel, etcétera, que fue un vestido que nos dio la propia divinidad, porque sabía que aquí era necesario este vestido. Cuando lleguemos a convertirnos en Adán Kadmon, en completitud, en Shalom y en Salem, es posible, no lo sé, por lo menos mi vestido no lo sabe, a lo mejor la que va dentro sí, la comandante a lo mejor sí lo sabe, no importa,
es posible que no necesitemos ya este vestido. Y si seguimos necesitando un vestido, es posible que ya sea un vestido más de luz que de carne, como ya sucedió en humanidades anteriores cuando no necesitábamos vestido físico. Aparte de la corona, protagonistas de hoy, y aparte de la esencia, la frecuencia y la conciencia de Sarik, que ahora diré quién la representa en el árbol de la vida, en el árbol de las vidas, mejor dicho, protagonistas de hoy son también la Yud y la Sadi, porque Sadik empieza por la letra Sadi, que también se la llama Sadik, Sadi o Sadik. Y la letra Yud, la más chiquitita de todas las inteligencias albergadas en el alefato, y siendo la más chiquitita, símbolo de humildad, es la más grande, símbolo de magnanimidad, símbolo de grandeza, símbolo de soberanía. Porque siendo la más chiquitita de todas, y aquí yo en su día la dibujé más grande para que se pudiera ver un poco mejor, está en absolutamente las 23 más 5 letras que contienen las 23 más 5 inteligencias superiores con las que fue construido el mundo según la Kabbalah y según el judaísmo. Una de las maneras en que fue uno de los relatos que habla de la construcción del mundo. Ya he dicho otras veces y vuelvo a decir y seguiré diciendo, hay muchísimos relatos metafísicos en forma de historias, en novelas, están ahí. Es cuestión de buscar y encontrar el que más se adecua para ti, para tu linaje, para tu sintonía, para lo que tú viniste a realizar en este momento en el planeta Tierra, porque aquí nadie ha venido de balde, aquí nadie ha venido porque sí, no, el porque sí no existe, existe el para qué, existe el propósito, existe el sentido y absolutamente todo cuanto existe, desde el granito de arena más diminuto hasta el mayor de los universos, tiene un sentido, un propósito, un para qué. Así que estas dos letras son protagonistas del vídeo de hoy. En el vídeo número 31 y número 39 de este canal puedes encontrar información sobre ambas. Por lo tanto, no voy a entrar en ellas aquí. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, la Sadi, ya he dicho, es la inicial de Sadik, Sadeket, es también la inicial de Sedaka y es también la inicial de Sedek. Luego explicaré en detalle estas tres palabras. Y la Yud está presente en el nombre de Yesod, la esfera de Yesod empieza por una Yud, está en el nombre de Yosef, de quien voy a hablar hoy, está en el nombre, en la palabra Yesurun, que significa recto, justo, está en el nombre de Jacob, que se cambió por Israel, por lo tanto también está en el nombre de Israel, está en el nombre de Yeshua y, como no, está en principio en el tetragramatón, porque el tetragramatón, la fórmula de las metafórmulas, hasta el infinito y más allá, empieza por la letra Yud, porque en la letra Yud está contenido absolutamente todo, y no solamente el tetragramatón, está contenido todo el árbol de las vidas, está contenido el universo entero. Vuelvo a decir, desde el punto de vista cabalístico. Esta es una de las representaciones del árbol sefirótico, ya la he enseñado otras veces, y todo esto con todos los árboles que tiene cada esfera y cada una de las esferas de esas, otro árbol y otro árbol y otro árbol, todo eso y más está contenido en la Lezalí. Así que es importante multiplicado por no sé cuánto, por la enésima potencia.
Y antes de meterme de lleno, quiero dar algunas definiciones, porque a veces hay palabras que se prestan a confusión y hay quien toma una palabra y piensa que es otra cosa, así que unas definiciones. Primero, esencia. ¿Qué es la esencia? El núcleo central y básico de cualquier ser. También podemos utilizar la palabra conciencia y la palabra espíritu. Conciencia. Consciencia. Ponemos una S entre la con y la ciencia. Ser consciente, tener conciencia, es darme cuenta, saber que soy una esencia, que soy una conciencia, que soy un espíritu más allá de todo lo demás y en primer lugar. Vibración. Vibración es movimiento. Cuando decimos, ahora que se utiliza tanto la palabra vibración, pues es movimiento. Movimiento respecto a un estado de reposo, a un estado de quietud. Frecuencia. La frecuencia es la velocidad de la vibración, la velocidad del movimiento, que se mide en hercios. Una vibración y una frecuencia altas son muy rápidas y conectan directamente con la esencia. Una vibración y una frecuencia bajas son más lentas y conectan con el cuerpo, conectan con la densidad. Por eso, en el ámbito de la densidad, en el ámbito de la tercera dimensión, en el ámbito de esta maravillosa y sagrada matriz en la que estamos con cuerpo físico, las cosas son muy lentas, aunque ya no tanto, cada vez son más rápidas, son más lentas porque hemos de vivir el proceso. En cambio, en el ámbito de la esencia, en el ámbito de la energía, en el ámbito de lo sutil, todo es así. Lo pienso, lo siento, lo digo, ¡pumba! Y queda hecho. Cuanto más alta esté nuestra frecuencia, cuanto más alta esté nuestra vibración, cuanto más alta esté nuestra energía, más profunda, más directa y más potente es la conexión con lo sutil. Y a la inversa, cuanto más baja, más directa, potente y profunda es la conexión con lo denso. Por otra parte, decir también que la baja frecuencia es la frecuencia del carbono 666, nada que ver con esas cosas que se dicen por ahí, que si el 666 es el número de... Sí, es el número de la bestia, sí, en eso tienen razón, porque mientras no tomamos conciencia de lo que somos, somos bestias, es decir, estamos en disminución, nos comportamos de una manera más baja de lo que podemos llegar a ser cuando nos convertimos en silicio. La frecuencia del silicio es 999. A eso es hacia lo que vamos. Estamos transformando el carbono de nuestro cuerpo en silicio. Y si bien es cierto que la alimentación tiene mucho que ver, lo que bebemos tiene mucho que ver, también tiene muchísimo más que ver, porque somos alquimistas, cuál es mi capacidad para transformar el carbono que hay en mí en silicio. Porque cuanto más alta sea mi capacidad alquímica, Sadiq y Marciac también tienen que ver con eso, son alquimistas. Cuanto más capacidad tengo para hacer alquimia en este Atanor, más capacidad voy a poder para transmutar el carbono en silicio. Coma lo que coma. A ver, da igual lo que comamos, pues realmente si nuestro Atanor alquímico está a su máxima potencia, daría igual, daría igual. Podría comer comida para gatos, podría comer comida para perros. El cuerpo, la alquimia del cuerpo la transformaría. Como todavía no estamos, por lo menos yo, o no lo sé, no voy a hacer la prueba, me da igual, en ese estado, pues entonces la alimentación es importante. Y no solamente la alimentación que entra por nuestra boca, sino también la alimentación que entra por nuestra mente. ¿Qué leo? ¿Qué estudio? ¿O qué no leo? ¿Qué no estudio? ¿Qué veo si me pongo delante de una computadora? ¿Veo algo que me eleva o veo algo que
que baja todavía más. Todo eso también es alimentación. Todo eso, obviamente, va a influir e influye en nuestra vibración energética. Por eso hay tanto interés y se promueve tanto alimentos, bebidas, información, que lo que hace es alimentar la densidad en vez de alimentar la sutilidad. Pero da lo mismo, da igual, porque vamos a llegar a convertir todo en silicio, física y metafísicamente hablando. Y hablando del 666 y del 999, pues tengo que mencionar el vídeo número 121 en el que hablo de la Cábala de las 9 cámaras. Así que ahí puedes encontrar, si todavía no lo has visto, referencias a estos códigos numéricos. Tzadik, Sadeket, tiene que ver con la esfera de Yesod. La novena, si contamos desde Keter, la segunda, si contamos desde Malhut. La segunda puerta de la luz, según expresión de Yosef de Gicatilla, un sabio cabalista ibérico. Mira, el grosor son 700 y pico páginas. Bueno, lo enseño por si alguien se anima. Aquí habla de las 10 sefirot y las menciona como puertas. Es tan grueso porque una parte del texto está en hebreo, la otra parte del texto está en castellano. Ya sabes, no importa si no sabes hebreo, no importa siquiera si no conoces las letras hebreas. Escaneas, el ojo es un escáner, el escaneo del ojo conecta con el sistema límbico y el sistema límbico reconoce la información aunque la mente racional no la recuerde o no la sepa. Entonces, esa esfera de Yesod es la más relacionada con esta esencia, frecuencia, conciencia, sadik, sadeket, de la que vengo a hablarte. Y como Yesod empieza por la Yud, pues Yesod, Sod en hebreo significa secreto, la esfera Yesod es el secreto de la Yud. Y no solamente un secreto, porque la Yud, siendo tan pequeñita, al contener todo, está tan infinitamente llena de secretos que habría que decir, en vez de Yesod, habría que decir Yesodot, los secretos de la Yud. ¿Y quién es el arquetipo? Porque todas las sefirot tienen varios arquetipos, sin embargo, hay uno por delante de los demás que la representan de manera especial, porque ese arquetipo hace referencia a un alma que estuvo encarnada en el planeta Tierra, por supuesto, también en otros lugares, y que aquí, en este plano, desarrolló al máximo posible la conciencia de Sadik, la conciencia, la consciencia y la frecuencia de Sadik. Al final del vídeo, como hice en el vídeo sobre Melech HaMashiach, citaré cuáles han sido los Sadikim más potentes, los Sadikim que fueron seres, almas encarnadas en el planeta Tierra y que dejaron de manera muy profunda y muy potente sembrada la semilla de Sadik. Y quien más se considera que desarrolló esa frecuencia, esa esencia y esa conciencia de Sadik fue Yosef el Sadik. Yosef también empieza por Yud. Y Yosef el Sadik guarda secretos de la Yud como arquetipo de Yesod, que es. Yosef significa Dios añade. Y José, incluso Yosef, podemos decir yo sé. El Zohar HaKadosh, que es uno de los Mashiach, es el Mashiach ben David, porque hay muchos conceptos, muchos arquetipos que pueden englobarse
en esa conciencia de Melech HaMashiach, como ya expliqué en el vídeo 133. En el Zohar número 12, en la página 61, ahí habla del grado de José, el grado de yo sé. Y como sabemos, el padre terrestre de Yeshua se llamaba José, el esposo de María Ana. Porque supongo que a estas alturas ya sabes que María no se llamaba María a secas, se llamaba María Ana, María Bar Ana, María hija de Ana, porque había esa costumbre de añadir el nombre del padre o de la madre. Por eso Yeshua se llama Yeshua ben Yosef, porque es hijo de Yosef. ¿Y porque es hijo de Yosef? Porque Yeshua sabía, supo, sabe y sabrá. Lo mismo que Yosef el Sadik. Bueno, Yosef es el hijo primogénito de Rachel y el número 11 de Jacob. Hablaré en su momento de las matriarcas, porque ya dije en el vidrio sobre Melech HaMashiach que estoy asistiendo a un curso de la Torá en femenino, así que ya hablaré cuando corresponda de las matriarcas. Y hoy, y ya lo expliqué también en el vídeo número 19, en el que hablo de las 12 tribus y de los 12 linajes estelares del zodíaco, y también hablé de ellas en el vídeo número 102, dedicado a la tribu violeta. Violeta es el color de Yesod, rojo más azul da violeta. Sí, porque estas dos esferas, Gesed y Geburah, tienen también que ver mucho con Yesod, pasando por medio con Tiferet. Lea y Rachel fueron las dos esposas de Jacob. Israel también estuvo con dos concubinas, Zilpá y Bilá, así que las cuatro son matriarcas y madres de las 12 tribus de Israel. Con Rachel, el primer hijo de Jacob Israel, fue precisamente Yosef. Lea y Rachel eran hermanas, hijas de Labán, un señor que al parecer no era muy sadik, era más bien lo opuesto a sadik. Pero bueno, en eso no voy a entrar, no viene a cuento. Jacob es hermano de Esaf, hijo, ambos dos, que eran mellizos, Esaf y Jacob, eran hijos de Isaac y de Rivka. Por lo tanto, eran nietos de Abraham y Sara. Y por lo tanto, sobrinos de Ismael. En el vídeo sobre Rosh Hodesh Nisan, número 127, hablo un poco de la importancia que tiene reconocer la significancia de Ismael como hermano mayor de Isaac y como tío abuelo de las 12 tribus de Israel. Y a quien no le guste, que le pinte flores, que se tome un té o que envíe una carta de reclamación a Hasem. Bueno, ¿qué importancia tiene Yosef el Sadik en la historia de Jacob Israel? Jacob fue enviado por su madre, Rivka, a casa de su tío Labán. Por lo tanto, era primo, hermano de Lea y de Rachel. Porque ya sabes que en aquel tiempo se casaban primos con primas, y no solo. Bueno, envió a Jacob a vivir a casa de Labán. Cuando Jacob llegó a casa de su tío Labán,
y vio a sus dos primas, a Lea y a Rachel, que por cierto eran profetisas y de un grado altísimo, se enamoró de Rachel y Rachel de él, es decir, eran almas gemelas. Y ambos, en cuanto se encontraron, se reconocieron como almas hermanas. Entonces, cuando Jacob llegó a casa de su tío Labán, Labán pensaba que iba a llegar lleno de riquezas y tal y cual. Y parece ser, según los textos rabínicos y los textos de sabiduría, Jacob llegó desnudo, literalmente desnudo. Entonces no tenía nada que ofrecer a Labán y no tenía nada que ofrecer para poderse, no tenía ninguna dote para poderse casar con Rachel. Entonces ofreció como dote servir durante 7 años a Labán. Y a Labán le pareció justo, y dijo, vale, sí, vale, muy bien. Porque claro, después de que le recibió, le dio vestida comida durante unos días, como ya he dicho que Labán no se caracterizaba precisamente por ser sadí, pues era ya como decir, bueno, ¿y ahora aquí, ahora qué pasa? Bueno, le pareció justa esa, bueno, más que justa, le pareció interesada esa propuesta. Entonces, Jacob sirvió 7 años a Labán. Pasados los 7 años y llegado el momento de la boda, Labán le engañó. Y con quien se casó Jacob, creyendo que se casaba con Rachel, fue con Lea, porque había una ley que era que la hermana mayor no podía casarse después que la hermana menor, o al revés, que la hermana mayor no podía anteceder en el casamiento a la hermana mayor. Así que cuando llegó, se casó, hicieron la fiesta, tal, tal, claro, ya cuando llegó al lecho nupcial y vio quién era realmente, se sintió engañado por todos, realmente fue así, porque no solamente le engañó Labán, Lea sabía lo que iba a pasar, se lo podía haber dicho, tampoco se lo dijo. Rachel sabía lo que iba a pasar, se lo podía haber dicho, tampoco se lo había dicho. Así que por eso quienes están anhelando encontrarse en este plano con su alma hermana, yo les digo, no sé, no siempre encontrarse con el alma humana como pareja va a ser eh, totalmente positivo, totalmente maravilloso. Aquí hay un ejemplo de que no. Bueno, continúo. Habrá veces que sí, claro, hay de todo en la viña del Señor, por supuesto. Entonces, cuando Jacob se dio cuenta del engaño y fue ante su suegro Labán, porque ya era su suegro, le dijo, no importa, oye, dentro de una semana, esperamos una semana y dentro de una semana te casas con Rachel. Como Jacob fue uno de los más grandes sadikim, Jacob no podía permitir eso. No podía permitir eso ni por él mismo, ni por supuesto por Rachel. Jacob consideró que Rachel merecía, que igual que había trabajado 7 años y al final se casó con Lea, que Rachel merecía 7 años antes de casarse con ella. Tal era el amor que Jacob sentía por Rachel. Esos 7 años se pasaron pues como en un pispás. De modo que, en verdad, Jacob sirvió a Labán durante 14 años, porque los 7 primeros estaba pensando que se iba a casar con Rachel y no se casó con Rachel. Durante esos 7 años tuvo ese pensamiento, esa cabaná, esa intención, esa tefilá, esa teilá. Y luego los otros 7, con lo cual, en verdad, trabajó, sirvió, laboró 0 años por Lea, 14 por Rachel. Todo esto, más allá de la historia, vuelvo a decir, no te quedes por favor con la cáscara, más allá de la historia, tiene una simbología, una metáfora, un sod, una mística, que es con lo que nos tenemos que quedar y es lo que tenemos que ir descubriendo. Por lo tanto, cuando Rachel
se quedó embarazada de Yosef porque tuvo problemas para quedarse embarazada, mientras Lea tenía facilidad para tener hijos, y por eso Lea es la madre de 6 hijos y una hija, 7. 7 más 2 de Rachel, 9, más los que nacieron de las concubinas, las 12 tribus de Israel, los 12 linajes estelares que rigen los 12 signos del zodíaco. De ahí que Yosef se dice, en la Torá, se dice en el Zohar, se dice en más textos, que Yosef llevaba la fuerza de la fuerza primera de Jacob, esa primera gota de semilla de Jacob que fue para la Lea, en realidad esa intención era y se cumplió con Yosef el Sadik. Por eso Yosef era el hijo predilecto, por este motivo, por mucho más, el hijo predilecto de Jacob. Y también era el hijo predilecto porque Jacob y Yosef eran almas hermanas. Sí, porque las almas hermanas no solamente encarnan como pareja, también pueden encarnar como madre e hijo, padre e hija, como hermanos, una amiga, un amigo, no se sabe. Como se suele decir, Dios cría las almas y luego las junta, y las junta como Dios considera que esas almas, estando juntas, van a lograr su mayor completitud. Y con esa completitud van a contribuir a la completitud de la vida en todas partes. Por eso el Tikkun Olam contribuye, el Tikkun individual contribuye al Tikkun Olam. Por eso Joseph era el hijo predilecto de Jacob. Y como eran almas afines, también era el primogénito, aunque fue el número 11, era el primogénito de Rachel, y en cuanto a Jacob, era el primogénito porque se considera en el ámbito hebreo y en el ámbito cabalístico, se considera hijo primogénito no a quien ha nacido en primer lugar, sino a quien está destinado a heredar la sabiduría espiritual de su padre. Por otra parte, Yosef el Sadik se corresponde con la tribu número 11, con el linaje estelar número 11, y es el signo zodiacal Acuario. Por eso Sadik y Acuario van de la mano, igual que Mashiach y Acuario van de la mano. Por supuesto, en los 7 años y los 7 años también tenemos que recordar de nuevo la simbología tan importante del 7. El 7 como número de completitud, 6 días de creación, un día de reposo. En ese día de reposo es en el que la creación se desenvuelve, se implementa, se desarrolla. A José se le llamaba de muchas maneras. Y una de las maneras en las que se referían a él era como Yosef el soñador. Jacob también era soñador. De hecho, está el conocidísimo sueño de Jacob relatado en Sefer Bereshit 28:12, sí, 28:12, en el que Jacob vio una escalera por la que subían y bajaban ángeles. Esa escalera es el árbol de las vidas. 28:12, sí, lo tengo aquí apuntado, lo estaba buscando y lo tengo aquí delante de la nariz. Bueno, y sobre todo, tanto Jacob como Yosef representan al pilar central, porque tanto Yesod como Tiferet
están en el canal central. El sueño, dicen los sabios cabalistas, que es el 60% de la muerte y que también es el 40% de la profecía. Si pudiéramos hacer la cosmología maya de Jacob y de Yosef, seguro que por algún sitio encontraríamos el sello Akbal, noche azul, y el arquetipo que está detrás de ese sello y que alienta la vida de ese sello Akbal, que es el arquetipo el soñador. El número 3 de los 21 arquetipos que están detrás de los 20 sellos de la cosmología maya. Y me río porque en mi cosmología maya, no voy a decir dónde porque no viene a cuento, está ese sello. Así que sé muy bien a qué se refiere esto de que el sueño sea una parte de la muerte y el sueño sea también una parte de la profecía. Y cuando digo sueño, no me refiero solo a cuando estamos durmiendo, a las experiencias astrales durante la noche, sino también me refiero a la meditación, me refiero a la contemplación, me refiero a la visualización y me refiero a la vida despierta. Porque llega un momento en el que lo que vivimos por la noche y lo que vivimos por el día, lo que vivimos durante eso que se llama sueño y lo que vivimos durante eso que se llama vigilia, van tan de la mano como este vídeo y el vídeo del Mashiach, que da igual o bien cuando el alma se va a dormir, bien cuando el alma se despierta, llega un momento que ya no hay separación. Unas experiencias se corresponden con las otras y las otras con las unas. Así que por eso a Yosef se le llamaba también el soñador, igual que a Jacob. Sin embargo, Yosef llegó a un grado más, por lo menos que sepamos, llegó a un grado más porque Yosef interpretaba los sueños. Bueno, seguramente su padre también lo haría, aunque esto no se menciona. Interpretaba los sueños. Y uno de los sueños que tuvo fue que vio en un campo una espiga en el centro y 11 espigas alrededor rindiéndole honores a esa espiga. Y entonces Yosef, que era ciertamente inocente, porque estaba todavía en la lunedad, ¿qué es la lunedad? La edad de la luna. ¿Qué es la edad de la luna? La edad de la infancia, la edad de que todavía no hemos conectado de una manera consciente con la soledad, la edad del sol. Y cuando estamos todavía en la infancia, somos inocentes, incluso podemos ser ingenuos. Joseph tenía bastante de eso. Cuando era muy jovencito, claro, luego ya eso lo trascendió. Entonces le contó el sueño a sus hermanos. Y como sus hermanos eran mayores, él era el 11º, así que tenía hermanos que le llevaban bastantes años. Sus hermanos se dieron inmediatamente cuenta de que ese sueño se refería a ellos, siendo el que estaba en la espiga de medio era Joseph y los que estaban alrededor eran ellos. Aparte, como Jacob no ocultaba su predilección por Joseph, tenían celos de Joseph. Así que decidieron, no todos, pero unos cuantos, que tampoco eran precisamente sadik, aunque habían nacido de un sadik, porque no todos los hijos y las hijas de un sadik sadeket lo son, de la misma manera que no todos los hijos e hijas de alguien malvado va a ser malvado. Hay de todo. Hay quien nace de un padre o una madre no precisamente sadik o sadeket, como Lea y Rachel, sin embargo, se convierte o esa alma nace en esa familia precisamente para llevar la esencia de Sadik HaMelech o de Melech HaMashiach o cualquier otra esencia a esa familia. Entonces, algunos de ellos confabularon contra Yosef
y tuvieron intención de asesinarlo. Sin embargo, otros de los hermanos que oyeron esto y les pareció que eso era una atrocidad, se le ocurrió otra solución y fue matar a un animal, envolvieron ese animal con las ropas de Joseph, a Joseph lo tiraron a un pozo, o sea, tampoco, la solución tampoco era precisamente de salir, pero bueno, por lo menos no quisieron quitarle la vida. Aunque esto por otra parte es imposible porque el único que da la vida y la retira es la divinidad. Pero en fin, eso pensaban. Y se presentaron en casa de su padre diciendo que habían tenido un accidente, que había una fiera, les había atacado y como José todavía era muy jovencito, no se pudo defender y lo mató. Entonces le presentaron las ropas, claro, Jacob reconoció las ropas de su hijo y creyó que también era la sangre de su hijo. A partir de ese momento, Jacob entró en una profunda depresión, en una tristeza mayúscula. Y aprovecho para decir aquí que la depresión, la tristeza, son caminos para alejarnos de la conexión con la divinidad. Mientras que la alegría, la plenitud, la felicidad son caminos que nos llevan directamente a la conexión y mantienen la conexión. Y la profecía no es otra cosa que conexión. Más allá que ver situaciones, más allá que sí, que en una experiencia nocturna, en una meditación, en una contemplación, en una visualización, en una oración incluso, nos puedan presentar una imagen y luego esa imagen realmente que se cumpla en nuestra vida, más allá de eso, la verdadera profecía, el don profético, es la conexión permanente, profunda, perpetua con la divinidad. Y cuando eso sucede, estás en unión tan grande y tan profunda con la divinidad que es que todo lo que tienes que saber se te presenta. Entonces, ese es el verdadero don de la profecía, que no es adivinar nada, porque no hay que adivinar nada, sino conocer todo en su origen, en su plenitud, en su esencia. Pues Jacob estuvo durante muchísimos años sumido en esa tristeza. Yosef el Sadik logró por sí mismo salir del pozo, porque la esfera de Yesod, cuando no sabemos todavía manejar la lunedad, las energías lunares, las energías astrales, que de eso se trata en esa esfera, mientras no sabemos manejarlas, podemos estar en un pozo. ¿Por qué en un pozo? Porque estamos rodeados de sapos, culebras, escorpiones. Salir del pozo significa dominar mis instintos, dominar todos mis clipot, y entonces salgo del pozo. Eso fue lo que hizo José, porque era un alma que venía preparada para implantar aquí la esencia, la frecuencia, la conciencia de Sadik, que hubo otros, como diré luego, antes que él, hubo otro después, como también diré luego. Sin embargo, él, esa alma, vino expresamente a arraigar en su tiempo esa frecuencia. Así que venía con facultades para poder salir no de un pozo, sino de muchos pozos. El pozo, Yesod, la esfera lunar, tiene que ver con el agua, las aguas inferiores y las aguas superiores. Así que todo eso tiene que ver con la esfera de Yesod, todo eso tiene que ver con Yosef el Sarik. Cuando logró salir del pozo, lo encontraron y lo vendieron como esclavo a Egipto. Yosef llegó a Egipto y al llegar a Egipto y estuvo sirviendo mucho tiempo como esclavo, después fue por su sabiduría, por cómo interpretaba los sueños, fue ascendido a ayudante del faraón, ayudante de Potifar,
Y Potifar ocupaba un puesto muy importante en Egipto y Potifar confiaba plenamente en Yosef, tanto que le entregó las llaves de su casa. Y aquí viene a cuento la historia de la esposa de Potifar. La esposa de Potifar quiso mantener relaciones sexuales con Yosef, porque Yosef era bellísimo. No solamente era bello de alma, también era bello de cuerpo. Y la esposa de Potifar se enamoró de él y quiso tener relaciones sexuales con Yosef. Algo a lo que Yosef se negó. Por haberse negado, no le sirvió de nada haberse negado, porque aún así la esposa de Potifar le acusó de que había abusado de ella, cosa que era mentira. Fue encarcelado de nuevo. Y en la cárcel interpretó un sueño que había tenido el copero del faraón y el panadero del faraón. De la manera en que interpretó ese sueño, luego ese sueño verdaderamente se cumplió. En uno se cumplió de manera favorable, en el otro de manera desfavorable. Entonces el faraón quiso saber quién era ese Yosef que interpretaba los sueños. Y le mandó llamar, porque había un sueño que se había repetido varias veces. Había llamado a todos sus sabios, a los hierofantes de Egipto, etcétera, etcétera, y nadie había dado una explicación satisfactoria al faraón. Porque en el fondo, en nuestro ADN sagrado, que es nuestro sangrial, nuestra sangre real, por eso somos reinas y reyes y por eso somos seres reales, en nuestra sangre, uno de los chips, en lenguaje de ahora, que tenemos instalados, o uno de los ADN que tenemos instalados, es el chip de la verdad. En el fondo de nuestro ser sabemos cuándo lo que nos dicen es verdad para nuestro ser y cuándo no lo es. Y el faraón, por muy faraón que fuera, que además los faraones sabían mucho, porque todavía estaban en la época del Egipto dorado, pues el faraón sabía en el fondo de su ser que sus sabios, sus hierofantes, quienes habitualmente interpretaban sus sueños, no le daban una explicación, una interpretación que verdaderamente fuera satisfactoria. Y como no tenía nada que perder, pues mandó llamar a Yosef. Lógicamente le adecentaron, le vistieron, porque claro, llevaba, ahora mismo no me acuerdo cuántos años estuvo encarcelado, muchísimos. Y cuando se presentó y le contó el sueño de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas, la explicación que le dio satisfizo al faraón, porque el faraón se dio cuenta que era verdad, que tenía sentido lo que le estaba diciendo. Esa interpretación no solo le valió a Yosef convertirse en vicefaraón, lo fue 40 años. Más adelante incluso se convirtió en faraón. Estuvo otros 40 años reinando como faraón. 40 es el valor gemátrico de la letra Mem, que es la letra madre del elemento agua. Y 80 es el valor gemátrico de la letra Pei, que significa boca. En hebreo, la palabra paró, faraón, empieza por Pei. Así que, más allá del relato, estamos también hablando de esta simbología, de este sentido de la Mem y de la Pei. De Yosef se dice que sus huesos fueron portados por Mosé y asistieron en el cruce del Mar Rojo cuando el pueblo israelita salió del Egipto petrificado para dirigirse hacia la tierra prometida.
En ese paso por el desierto, los huesos de Yosef acompañaron al pueblo israelita. Independientemente de que fueran o no con sus huesos físicos, porque esto sería tumbalogía o tumbalatría, para mí, lo que significa esto, que llevaron los huesos delante, porque como él había logrado desarrollar en un grado muy alto la frecuencia de Sadik, su mérito acompañó al pueblo de Israel para que pudiera hacer la travesía de 40 años, otra vez 40 por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Cuando antes hablé de Jacob y hablé de Abraham y hablé de Isaac, que son tres de los principales patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, decir esos tres nombres es lo mismo que decir Gesed, Geburá, Tiferet. Porque más allá de que las almas que encarnaron, como esos hombres, se llamaran así y fueran Sadikim, cada uno de ellos está referido a una de las esferas. Abraham es el patriarca y el arquetipo de Gesed, Isaac de Geburá, Jacob de Tiferet. Esta es la esfera de la conciencia moral. La luz, Or, de Al, El y de las naciones. Y la luz también, por supuesto, de la madre, porque M en muchísimos idiomas es inicial en la palabra madre. Así que podemos decir Abraham, Isaac, Jacob, podemos decir Gesed, Geburá, Tiferet. Estamos hablando de lo mismo. Y sobre todo, lo que hemos de desarrollar es la esencia, la frecuencia, la conciencia de esas esferas, por supuesto, de todas las demás del árbol de las vidas. Así que Yesod es la segunda puerta de la luz, la puerta de la lunedad, de la astralidad, en la que todavía no hemos cabalgado sobre las estrellas, todavía no hemos surfeado sobre las estrellas para llegar ¿a dónde? A la soledad, a Tiferet, el sol central, el núcleo central del árbol de la vida, el sol central del sistema solar en el que habita Tierra, el sol central de la galaxia y todos los soles, que en verdad esos soles físicos detrás tienen un logos solar que les representa. Porque estamos destinadas todas las almas a convertirnos en soles. Cada alma un sol pequeñito para luego formar parte de ese sol mayor. Por eso, Yesod, la segunda puerta de la luz, la lunedad, la astralidad, es el primer paso. Luego viene Tiferet, que es la quinta puerta de la luz. Sigo hablando en lenguaje de Kikatilla. Ahí ya conectamos con el sol. Y después Malhut, que es la primera puerta de la luz, que es el reino y que es donde todo lo anterior ha de reinar aquí físicamente. Así que primero, Sadik, Sadeket, justicia y justeza, rectitud y honestidad, porque Sadik, Sadeket tiene que ver con eso. La diosa egipcia Maat, esa que está con un vestido completamente pegado al cuerpo, está manifestando eso, la justeza, la honestidad, la justicia, la equidad. En segundo lugar, Mashiach, redención, salvación, volver al origen, volver a la esencia logos solar, que no es que vaya a venir nadie a rescatarnos, tú eres quien tiene que rescatarte, igual que yo soy quien me tengo que rescatar. Y en tercer lugar, Melech Malka, unción y coronación. Porque cuando ya nos hemos convertido en Sadeket, cuando ya nos hemos convertido en Mashiach, entonces ya Melech a Mashiach. Melech
Sadik. Malka Asiak, Malka Sadeket. Ya podemos reinar con justicia, justeza, equidad, honestidad en nuestro reino. ¿Cuál es nuestro reino? Principal. Mi cuerpo, mi vida, mi ser es mi reino, sobre el que yo y nadie más he de reinar. El pueblo de Israel, por lo tanto, también es Tiferet. Así que podemos decir pueblo de Israel, que ya sabemos que es un estado de conciencia, no es un país, no es un estado, no es un gobierno, no es una bandera, no es una religión, es un estado de conciencia que cualquiera puede alcanzar, lo mismo que podemos alcanzar el estado de conciencia de Buda, el estado de conciencia de todos los que hay por ahí, porque hay infinidad de linajes, de estirpes estelares, galácticas, cósmicas, encarnadas aquí para que desarrollemos esas estirpes. Así que cada cual, vuelvo a decir, que busque la enseñanza y la terminología que vaya con su linaje, con su verdad y con su propósito. Como Tiferet, como sol central, estamos destinados como almas a convertirnos en hijos de la divinidad, en hijos del logos solar, que el logo solar es también energía femenina, energía masculina. Y, y igual que la esfera planetaria de Yesod es la luna, Lebaná es la conciencia que rige a la luna, en Tiferet, esa conciencia que rige al sol se llama Shemesh. Es misión de Sadik, de la frecuencia, esencia, conciencia Sadik, revelar la luz que está oculta y la divinidad que está oculta. Por eso, convertirse en Sadik o en Sadeket significa también convertirse en un ser iluminado, porque cuando ya has sido capaz de desvelar a la divinidad que se oculta y ya estás en la luz, pues entonces ya puedes llevar eso no solamente a tu vida, sino que también esa luz, de manera natural, sin que tengamos que hacer algo extra, se va a transmitir por donde quiera que vayamos. Los Sivin Tikkunim, las 70 rectificaciones de Abraham Lusato, se dice en la sabiduría cabalística que son el Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Zohar HaKadosh, Mashiach ben Yosef, las 70 rectificaciones, los Sivin Tikkunim. Es decir, las 70 naciones, que en realidad eso que se llama las 70 naciones son 70 clipot, cáscaras, que hemos de convertir en 70 mitzvot, frutos. Cuando logramos convertir esas 70 clipot en mitzvot, entonces las 70 naciones se convierten en los 70 sabios del Sanedrín, porque el Sanedrín, igual que las naciones, está dentro. Naciones, las clipot, Sanedrín, las mitzvot. 70, 7 por 10, porque hay 7 por 10 clipot y mitzvot en cada sefirá del árbol de las vidas. Vuelvo a decir el 7 como código, frecuencia, cifra de completitud, 6 de actividad, 1 más reposo, y cada vez que se completa un ciclo de 7 se va al 8, que es una octava superior, el comienzo de un nuevo ciclo. Estamos en un año 8, así que estamos comenzando un nuevo ciclo. La letra Sadi, que es la inicial de Sadik, tiene un valor gemátrico de 90. Así que nos lleva a la cámara número 9, 999, la frecuencia silicio. Y la cámara número 9 de esa cábala, de las 9 cámaras de la que hablé antes y de la que hablo en otro vídeo.
La palabra Sadik se escribe Sadi, Dalet, Yud, Kuf. Y tiene un valor gemátrico de 184 que reducido da 13. 13 es la mitad del tetragramaton. La palabra Ejad, Aleph, Het, Dalet, también suma 13. La palabra Ejad significa unidad. Y la palabra Ahava, que significa amor, Aleph, Hei, Bet, Hei, también suma 13. Así que voy a hacer algunas operaciones aritméticas cabalísticas, que ya sabes que me encantan. Si sumo Sadik más Ejad, 13 más 13, obtengo 26, que es el valor gemátrico del tetragramaton. Si sumo Sadik más Ahava, me da 26, que es el valor gemátrico del tetragramaton. Y si sumo Ejad más Ahava, me da 26. Por si no queda claro, la tercera es el valor gemátrico del tetragrama. Y estas tres sumas me llevan a justicia, caridad, amor, unidad, honestidad, porque como Sadik es la mitad del tetragramatón, si a la conciencia de unidad, le sumo la conciencia de amor y le sumo la conciencia de Sadik, pues entonces ya estoy, cualquiera de las dos sumas que haga, en el momento en que me coloco en el tetragramatón, en el momento en que conecto con el tetragramatón, ya estoy haciendo estas tres cosas, esas tres cosas que menciono hoy. Claro, en el momento en que el tetragramatón entra en juego, el 3 se queda pequeño. Entonces, decía antes, lo vuelvo a decir, Acuario es el Sadik. Acuario es el Masiaj. Yosef, 11º hijo de Jacob, primer hijo de Rachel, 11ª tribu, 11º linaje, 11º signo zodiacal, Acuario. Así que Masiaj más Sadik, Melek, Melki, Malka, Sadik. Como explico en los vídeos Rosh, Jodes, Adar, Rishon y 2 Rosh, Jodes, Adar, Sení, que por aquí, por algún sitio, tengo apuntados los números. A ver. Bueno, en esos dos vídeos, menciono qué es lo que hace un sadik. Y en esos dos vídeos menciono por qué Adar Rishon, que se corresponde con Dagin, Piscis, y Kislev, a Kislev todavía no hemos llegado, Kislev es Sagitario. Dagin y Kislev están estrechísimamente relacionados con la esencia, la frecuencia, la consciencia sadik, que es esa capacidad para darle la vuelta a todo, para cambiarlo de polaridad, para convertir, transmutar la baja vibración, el 666, en vibración elevada, 999, que es la elevación de la serpiente de la Kundalini por el canal central, una vez ha ido haciendo el recorrido por los canales anteriores. Porque eso precisamente también es lo que logra tanto Jacob como Joseph hacer, sintetizar en la columna central del árbol de las vidas todo lo que hay, unificar en las columnas laterales, porque la columna central es en la que Keter y Malhut están conectadas. Y la columna central es la columna de la conciencia porque es la que equilibra la fuerza y la forma y las lleva a la unidad. Y las lleva a la unidad no haciendo la media, sino encontrando algo
distinto. Eso es lo que hace Tiferet, eso es lo que hace Jacob respecto a Abraham, Gesed, y respecto a Isaac, Geburá. Encontrar algo distinto. No es que hace la suma de Gesed más Geburá y lo divido por 2. No, es otra cosa distinta. Porque la conciencia de Tiferet, el sol, es otra cosa completamente distinta. El tercer polo que unifica las polaridades es algo nuevo, algo diferente. Por eso, Yosef el Sadiq, y por eso la frecuencia acuario tiene que ver con lo diferente, algo que no se sabe qué va a ser. Diferente, imprevisto, disruptivo. La empresa en la que trabaja mi hijo se llama así, Disruptive, se dedica a la informática. Y entonces es como decir, claro, justo eso es el Sadiq, Jacob y Yosef, que le dan la vuelta a todo. ¿Cómo le dan la vuelta a todo? Pues no se sabe, no se sabe. En su momento lo hicieron como supieron y ahora nos corresponde hacerlo de acuerdo con lo que sabemos ahora y de acuerdo con lo que la tecnología disponible nos permite hacer. Es esa capacidad para mantener el optimismo, para mantener la positividad, incluso en la noche más oscura, incluso en el desierto más desierto. Josep, Jacob mantienen, por eso la relación con Dagil y la relación con Kislev, de mantener el punto de vista positivo, de saber, tener la certeza plena, la fe absoluta de que pase lo que pase, todo va a ir bien. ¿Cómo? Sin tener ni puñetera idea, porque a veces no tenemos ni puñetera idea, yo por lo menos. A veces digo, ¿y esto? Bueno, no importa. Yo sigo ahí como una hormiguita, como la tortuguita, ahí por el camino, pum, 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 y da igual el tiempo que tarde en llegar a la meta. Ya por el camino lo que sea necesario se presentará. Esa es la actitud muy fuerte de Sadik y por eso se va más allá de las circunstancias, no se queda mirándose el ombligo. Ay, hay que ver hoy mis hermanos que me han abandonado, que esto, lo otro. No, que mis hermanos me han abandonado. Bueno, muy bien, pues nada. Bueno, no muy bien, no es que me haga gracia, sin embargo, ya veré lo que hago. Y Yosef el Sadik representa también la capacidad de conciliar, la capacidad de la misericordia, de decir, bueno, cuando se reencontró con sus hermanos, bueno, porque me he quedado en lo del el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas eran tiempos de escasez. Las 7 vacas gordas eran tiempo de abundancia. Otra lectura de esto es que las vacas flacas es el cuerpo físico desconectado de su esencia divina, cósmica y galáctica. Las vacas gordas es el cuerpo físico conectado con su esencia divina, galáctica y cósmica. Sí que hubo un periodo, históricamente, por lo menos eso parece, no importa al 100% si fue real o no, importa el mensaje que eso tiene, un periodo de escasez. Entonces, como Josep había interpretado este sueño del faraón, le dijo al faraón, mira, yo creo que aquí lo que va a pasar es que durante 7 años va a haber cosechas en abundancia y durante otros 7 años no. Vamos a llenar los graneros durante los 7 años de abundancia para que cuando haya escasez de cosechas tengamos comida. Y al faraón le pareció adecuado. Y entonces, durante los 7 años de prosperidad, de abundancia, etcétera, pues se llenaron los graneros. Cuando llegaron los 7 años de escasez, en las tierras donde vivía Jacob con todos sus hijos y todas sus esposas, empezó a faltar la comida. Y entonces llegó a sus oídos que en Egipto había muchísima abundancia de comida. Por eso vuelvo a decir y seguiré diciendo que no siempre el pueblo israelita lo pasó mal en Egipto. Hubo épocas de esplendor del pueblo israelita en Egipto. Y el pueblo israelita tiene mucho que agradecerle a Egipto. Y a quien no le guste, que no le guste. Y ya va siendo hora
Amadísimas hermanas y hermanos que tenéis pedigrí israelita, yo en esta vida no lo tengo, pero da igual, ya va siendo hora que reconozcáis lo que heredasteis de las enseñanzas de Egipto. Porque en realidad ya sabemos que salir de Egipto hoy, como hace 6.000 años, es salir de la esclavitud. Y salir de la esclavitud es salir de la propia cárcel. Y la propia cárcel de pensar que estoy en una cárcel. Porque si dejo de pensar que estoy en una cárcel, incluso estando en una cárcel, que eso fue lo que le pasó a Josep, incluso estando en una cárcel, le importó 3 pitos estar en una cárcel. Trascendió y fue un alma libre. Porque hay gente que incluso estando en prisión por motivos X, consigue ser libre. Y hay gente que está en la calle y no es libre. Así que, por favor, amadísimas y amadísimos hermanas y hermanos con pedigrí israelita, ya va siendo hora de que reconozcáis la herencia, lo que lleváis de Egipto. Que, a ver, que no hay ninguna enseñanza que sea superior a otra. Aquí estamos para compartir, Acuario, fraternidad. Aquí estamos para dejar de pelearnos, misericordia, Gesed, para dejar la geburá geburosa y convertir la geburá en gesédica. Y dejar el gesed gesédico y convertirlo en gesed gebúrico. Porque eso es también justeza y justicia. El justo medio. Porque la geburá es necesaria. Los límites son necesarios. La asertividad es necesaria. ¿Para qué? Para doblegar mis instintos y poderme sobreponer, como hizo Joseph, sobre la esfera de Yesod, poder dejar de estar en la lunedad para poder entrar como mínimo, entrar, luego ya veré si continúo, confío que sí, en la soledad, he de tener la fuerza suficiente y el rigor suficiente para decir, no, no, no me voy a dejar llevar por mis instintos, no voy a ser una bestia, voy a ser lo que he venido a ser, por mí y por todos mis compañeros, y por mí la primera, porque si yo no lo hago por mí, nadie lo va a hacer absolutamente. Así que todo eso tiene que ver también con la frecuencia, la conciencia y la esencia de Sadir. Bueno, continúo con el tema de las vacas, que me voy de un lado a otro. Hay tantas ramas en el árbol. Entonces, cuando Jacob se enteró que en Egipto había comida, les dijo a sus hijos, ¿qué hacéis aquí lamentándoos? ¿Qué hacéis aquí mirando y deshojando la margarita? Bueno, esto lo dice María Balón. Por favor, id a Egipto y traed comida para que vuestros hijos no se mueran de hambre. Entonces, bueno, pues ellos fueron a Egipto. Bueno, esta historia es muy larga, no la voy a contar toda, porque bueno, la puedes encontrar. Está en la Torá escrita, en el Zohar también se la menciona. Así que, bueno, cuando los hermanos de Joseph, los que habían querido matarle, los que le tiraron al pozo, se presentaron en Egipto, Joseph fue lo suficientemente magnánimo, misericordioso, amoroso, como para, podía haberse vengado. En aquel entonces ya era vicefaraón, podía haber hecho lo que hicieron ellos, podía haberse vengado y haber dicho, ah, sí, pues ahora os vais a enterar. No, 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 no lo hizo. O sea, que hasta qué alma tan grande, qué Mahatma tan grande fue Joseph, por eso se llama el Sadik, se le tiene el apelativo del Sadik, aunque hubo muchos otros, Sadiquín, que no, dijo, no, no, yo... Claro, ellos no le reconocieron porque ellos pensaban que seguía en el pozo. Y como había crecido, porque habían pasado unos cuantos años, ellos no le reconocieron, sin embargo, él sí lo reconoció. Entonces, bueno, les dio víveres, pagaron por los víveres, pagaron por la comida, sin embargo, dio orden a los sirvientes que metieran el dinero en las alforjas. O sea, se llevaron la comida de balde, se llevaron la comida de gratis. Que podía haber dicho, bueno, han venido, estamos vendiendo a otras partes de la tierra, estamos vendiendo la comida, por eso
Yosef aportó muchísima riqueza a Egipto y podía haber hecho lo mismo con sus hermanos. No, metió el dinero en las alforjas. Claro, cuando llegaron a, bueno, las alforjas o lo que llevaran, cuando llegaron a casa y sacaron la comida, los alimentos, y vieron el dinero, pues se quedaron, que dijeron, pero a ver, ¿esto cómo es? Bueno, sacaba la comida, volvieron, bueno, en fin, que tuvieron que volver unas cuantas veces y al final ya Josep ya se dio a conocer. Y cuando Josep se dio a conocer, les pidió que por favor llevaran a su padre a Egipto. Claro, cuando los hermanos llegaron a casa de Jacob y le contaron que Jacob, esto que Josep estaba vivo, Jacob en ese instante recuperó el don profético, es decir, en ese instante recuperó la conexión, en ese instante salió de la depresión y dijo, aunque ya era muy mayor, dijo, sí, sí, por favor, llevadme, que quiero ver a mí. Así que todo esto, y hay muchísimo más, pero claro, no me podría tirar aquí un montón de horas hablando de Josep el Sadik, y no es la cuestión. Hay muchísimo más relacionado con esta gran alma que nos dejó ese grandísimo ejemplo para que ahora podamos, hasta donde nos sea posible y nos corresponda, emular esa conducta y convertirnos en sadik, convertirnos en sadeket. En relación con esa kundalini que he mencionado, que es la kundalini, la serpiente elevándose para llegar a lo máximo, para llegar a la corona, tengo que decir que cuando tuve la dicha de estar en Monte Nebo, de donde Mosé partió, ahí en el Monte Nebo hay una cruz y hay una serpiente en el medio de la cruz. Es decir, una serpiente crucificada. ¿Qué es la serpiente crucificada? Pues es esa kundalini que logra trascender todas todas las serpientes, toda la baja vibración y llega a lo más alto de la corona. Entonces, esa es una de las cosas que cuando estuve ahí en Monte Nebo más me llamó la atención y más me alegró ver esa serpiente ahí, no esa serpiente crucificada, la materia crucificada, hecha santidad. Porque hay dos serpientes, la serpiente que hiere, el mal instinto, la separación, y la serpiente que cura, el buen instinto, la unidad. Entonces, eso es lo que hemos de hacer, superar nuestros malos instintos, nuestra parte más bestia, para llegar a esa serpiente que es sanadora. La serpiente es el único animal que yo sepa en el planeta Tierra que cambia de camisa. Es decir, que tiene una capacidad para transformarse, tiene una capacidad alquímica inmensa. Y eso es lo que hace también Josep como arquetipo del Sadik y lo que hemos de hacer en relación con la esfera de Yesod para poder subir a Tiferet y luego bajar de Tiferet, damos el salto, sin pasar de nuevo por Yesod, damos el salto a Malhut y entonces nos convertimos en reinas y reyes, porque estamos aquí para reinar. Somos seres reales, realeza y realidad. Llevamos sangre real, sang grial. Nuestra sangre es nuestro verdadero grial y es un grial sagrado, santo, divino, por supuesto también cósmico, por supuesto también humano y por supuesto, que me queda uno, también galáctico. Y ahora voy a hablar de Melquisedec, porque mencioné antes Mashiach, Melech o Malca, más Sadik, más Sedek, tenemos Melquisedec. Melquisedec fue rey de Salem y también fue Cohen Gadol, es decir, sumo sacerdote de Salem, en tiempo de Abraham, cuando Abraham todavía se llamaba Abraham, no se le había cambiado el nombre a Abraham.
Melquisedec era hijo de Sem, uno de los 3 hijos de Noah. Y era, como digo, Cohen Gadol, sumo sacerdote. Anterior al sacerdocio de Abraham, porque Abraham todavía no se llamaba Abraham, y Melquisedec, rey de Salem, enseñó a Abraham todo lo que sabía sobre el sacerdocio real, sobre el más alto sacerdocio. E inició a Abraham en esa orden, en ese cometido, en la orden de Melquisedec, orden de reyes y reinas justos, sabios, conectados directamente con la divinidad y custodios de mantener viva esa conexión con y hacia sus súbditos. David también fue un rey de este tipo. Su hijo Salomón también fue un rey de este tipo. Yeshua de Nazaret, aunque no reinó, también fue un rey de este tipo, porque encarnó esas 2 conciencias, la de Melech, la de Mashiach y la de Sadik. Así que, aunque no reinó físicamente, también lo fue. ¿A dónde quiero ir a parar con mencionar a Melquisedec en relación con el Sadik, con Yosef? Pues que existía ley antes de la Torá. La Torá, déjenme también decirles, amadísimas y amadísimos hermanos israelitas, la Torá no fue la primera ley, fue una de muchas leyes que los seres de las estrellas, otra cosa que tienen ustedes también que integrar, porque eso de que el cosmos infinito haya sido creado para un único planeta y dentro de ese planeta para una única especie, que es la especie humana, eso ya está más obsoleto que obsoleto. Estamos con un pie en la era de Acuario y con el otro, el talón ya lo hemos levantado de la era de Piscis, la punta la seguimos teniendo en la era de Piscis, sin embargo ya estamos más cerca con los 2 pies de la era de Acuario que la de Piscis. Así que háganme el favor de tener esto en consideración, de tenerlo en cuenta en sus meditaciones, oraciones, tefilá, teilá y en absolutamente todo lo que ustedes hacen, porque ya va siendo hora de que admitamos que hay vida inteligente muy suprema más allá del planeta Tierra, más allá del sistema solar en el que orbita este planeta, más allá de la galaxia Vía Láctea. Vía Láctea. Bueno, así que existía ley antes de la Torá. La Torá fue una actualización que se trajo en aquel tiempo, para la gente que vivía en aquel tiempo. ¿Y a qué me refiero con ley? Pues me refiero a la ley suprema, a la ley magnánima, a la ley de la fuente, a la ley que engloba todas y cada una de las leyes cósmicas, universales y, por supuesto, también humanas y terrenas. Y esa ley que se da, ese manual de instrucciones, esas enseñanzas, esos relatos, para que no se nos olvide lo que somos, para que cuando se nos olvide y volvamos, es verdad, que se me había olvidado esto, volvamos a leer otra vez y volvamos a reconectar con los secretos del cielo. Esas leyes fueron entregadas, como digo, por seres que venían de las estrellas, de lugares, de dimensiones, de planetas más avanzados, para poder vivir la vida aquí en la Tierra, con las leyes de la Tierra. Melquisedec era rey de Salem. Salem y Salom tienen la misma raíz. Salom significa paz, aunque no solamente significa paz, es el significado que más se conoce de la palabra Salom. También significa completitud. Por eso, Jerusalén, que también empieza por Yud, Jerusalén es la ciudad de la paz, la ciudad de la completitud, y que no es un territorio físico, porque precisamente en el territorio físico, donde hay una ciudad que se llama así, ya sabemos lo que pasa. Y ya sabemos lo que el otro día estuvo a punto de pasar y que gracias a la divinidad y todas las almas que estamos encarnadas así, aquí, porque es así como yo lo siento,
se paró. No pasó lo que podía haber pasado. Esa vez no pasó. Y eso quiero felicitarnos a todas las almas, porque todas las almas, consciente o inconscientemente, hemos parado eso que podía haber pasado. Por supuesto, con la divinidad a la cabeza, porque si la divinidad no está a la cabeza, los pies, las manos, etcétera, no pueden hacer nada. Así que Shalom significa paz y significa completitud. Y también significa restitución y también significa pago por un servicio. Y fue Melquisedec quien enseñó a Abraham el asunto del diezmo, pago por un servicio. En el Zohar, volumen 3, de Ediciones Obelisco, página 178, habla de Melquisedec y lo refiere a Sefer Bereshit, versículo 14, 18, 14.18, porque ya sabes, o ya te lo he contado otras veces, y si has llegado hoy por primera vez aquí al canal, lo vas a saber a partir de hoy, que el Zohar Hakadosh es la interpretación de la Torá, 5 de los libros del Tanaj. El Tanaj tiene mucho más libros, el Tanaj, mejor dicho. Así que vuelvo a decir, Melki Melek Sadik, Melki Melek Sedek. Sedek es la esfera planetaria que está detrás de Júpiter. Júpiter, Sedek y Júpiter son regentes de Dagin, Piscis y Kislev, Sagitario. Por eso, Yosef, Jacob tienen que ver tanto con el linaje de Piscis como con el linaje de Sagitario. Sedek, Júpiter, rigen la esfera de Gesed, que es lo mismo que decir Abraham, que es lo mismo que decir misericordia, expansión, amor sin condiciones. El Sem de Gesed es él, Israel. Y el coro de ángeles de Gesed son las Ofanim, que se traduce por las ruedas. Hay 4 vídeos en este canal sobre los Semot, sobre los arcángeles, los ángeles, las esferas planetarias y sobre Adán Kadmon, que es el 5º universo, del que salen los otros 4. Voy a mencionar de nuevo que Yosef sube y regenta la tríada de la conciencia moral, Gesed, Geburá, Tiferet, Júpiter, Marte, Sol, y que de Tiferet, una vez que logramos estar en conexión con Tiferet, ya bajamos directamente, damos un salto cuántico y bajamos directamente a Malhut para reinar como corresponde, con justicia, con equidad, con paz, con amor, con sabiduría, porque para reinar con tontería ya ahí tenemos mucha experiencia. Hemos reinado con tontería muchísimos siglos, así que ya toca reinar con sabiduría. Si hay algo todavía que estoy mirando aquí, otra chuletilla que tengo, antes de mencionar algunos sadikim. Y en esta chuletilla pequeña he anotado árbol de las vidas del alma divina y humana. El árbol de las vidas, como junta las dos vidas, la divina y la humana, alma y cuerpo, es el árbol y grado padre-madre. Mientras que el árbol del conocimiento dual, es decir, cuando estamos aquí, es el árbol y el grado hija-hijo. Cuanto más superamos el grado hijo-hija, es decir, cuanto más superamos con sabiduría el árbol del conocimiento dual, más cerca, más profundamente estamos en conexión
con el árbol de las vidas. Y decía que la Sadi es la inicial de la palabra Sadik y que tiene un valor gemátrico de 90. Hay otras palabras que también comienzan por la letra Sadi y que vienen a cuento en esta transmisión de hoy. Una es la palabra Sedek. He dicho antes Júpiter, la conciencia que está detrás de él, Sedek, que significa justicia, rectitud y honestidad. La palabra Sadi Sadeket, que ya la he explicado ampliamente, y la palabra Sedaká, que se traduce por caridad, donación y ofrenda. Por eso, Yosef el Sadik, cuando sus hermanos fueron a Egipto, les dio Sedaká, hizo caridad con ellos, hizo donación, hizo ofrenda por partida doble, porque les dio alimentos y les dio el dinero que a otras gentes cobraba por esos alimentos. Y además les dio, ejerció con ellos la gran caridad de no hacer revancha. Podía haber hecho revancha, no lo hizo. Eso es precisamente reinar con justicia, que cuando puedes, en Península Ibérica se dice hacer leña del árbol caído. Un sadik, una sadeket, jamás hace leña del árbol caído. Nunca, porque entonces no sería sadik, no sería sadeket. Y eso fue lo que hizo Yosef, que perfectamente podía haberse vengado. Y resistió la tentación, porque de eso se trata, de resistir la tentación de hacerlo fácil. Es muy fácil la revancha, es muy fácil la venganza, es muy fácil eso, hacer leña del árbol caído. Lo difícil, lo costoso, lo que se resiste, la personalidad terrestre es a decir, ¿que tengo que darle agua a mi enemigo? Pues sí, porque si quieres que se convierta en tu amigo, le tienes que dar agua a tu enemigo, que en realidad no es tu enemigo, es tu adversario. Y está ahí para mostrarte cosas que si a lo mejor no hubiera aparecido, pues tú no te habrías dado cuenta. Porque si a José no le hubiera pasado lo que le pasó, pues es posible que no hubiera desarrollado todo lo que desarrolló. Por eso que cuando vemos que detrás de algo, por desagradable que sea, por doloroso que sea, tiene un regalo que hemos de descubrir, y esto no significa ser masoquista, no. Significa decir, vale, voy a confiar en que esto tiene algo bueno para mí y yo lo voy a encontrar. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Pues a lo mejor dentro de 5 minutos, de 5 horas, de 5 meses o de 5 vidas. No importa. Si lo logro, eso es lo que importa. Y ya para terminar, voy a mencionar algunos sadiquín. Primero, el sadiquín del principio, Adán Kadmón. Adán Kadmón englobaba 600.000 almas. O sea, un alma que englobaba 600.000 almas. Y 600.000, por supuesto, como número arquetípico, como código. Después, Noaj. Noaj es el primer sadik mencionado en la Torá y, por lo tanto, el primer sadik mencionado en el Zohar. Según el Arizal, Isaac Luria Askenazi, Noaj era la reencarnación de Jebel. En castellano, Abel. Sin embargo, y aunque se dice que Noaj ya nació sadik, dentro de poco, con la ayuda y la asistencia y la compañía de Cristo Sofía, tendré la dicha de visitar el monte en el que aparcó el arca de Noaj, que para mí, con toda certeza, era una nave espacial. Sí. Y si suena escandaloso, que suene. Ya después de todo lo que llevo dicho, ya llegado a este punto, no importa. En cualquier caso, Noaj, aun habiendo nacido, era un alma que nacía ya, sadik, no fue todo lo sadik que había podido ser. Bueno, y hoy no me voy a extender en esto porque sería mucho. Entonces, bueno, primer sadik mencionado por la Torá y por el Zohar, Noaj, según el Arizal,
reencarnación de Hebel. Sem, hijo de Noaj. Melquisedec, otro Sadik, que también fue Cohen Gadol. Abraham y su nieto Jacob. Isaac, hijo de Abraham y padre de Jacob, no se considera Sadik, por motivos que ya explicaré cuando hable de Rivka, esposa de Isaac. Así que Abraham y su nieto Jacob. Mosé Rabenu. Mosé Rabenu también engloba otras 600.000 almas. Por eso se dice que cuando su madre alumbró a Mosé, alumbró a 600.000. Fue la madre de 600.000, porque hace referencia a 600.000 almas. Según el Arizal, Mosé Rabenu fue la reencarnación de Noah. Otro Melech Sadik, el rey David, el rey Salomón, Yosef ben Jacob, del que llevo hablando todo este rato, Yosef el Sadik, Yeshua de Nazaret, obviamente fue Sadik, no reinó, fue Sadik. ¿Y cuál será el último? Pues el del principio, el del fin, Adán Kadmón. Y ese Adán Kadmón eres tú, soy yo, somos todas las almas que llevamos ese ADN, esa herencia, esa tecnología de Adán Kadmón, y que estamos destinadas a convertirnos en rey, reina, Mashiach y Sadid, Sadeket, para reinar en nuestra vida con sabiduría, con amor y con justicia. Porque el camino de la justicia es el camino de la paz. Justicia y paz van de la mano. ¿Cuál va a ir antes? Da igual. Si no hay justicia no puede haber paz. Si no hay paz no puede haber justicia. Hay 2 vídeos también en este canal, en el que hablo de las 3 virtudes teologales y las 4 virtudes cardinales, que también vienen muy a cuento en relación con la frecuencia Sadik, y que no lo veo donde lo tengo apuntado. Bueno, no importa. Que lo que importa es que entremos en conexión con esta frecuencia, con esta esencia, con esta conciencia, que la desarrollemos todo lo posible y que hagamos de este planeta Tierra el reino de los cielos en el que se ha de convertir para beneficio de todos los seres sintientes. Muchísimas gracias, como siempre, por tu atención, y con la compañía de todos los sadiquín, todas las sedakot, las sarikot, ay, me lío con el femenino y el masculino en plural. Bueno, que con la compañía de todo lo más elevado, nos veamos, si tú quieres, en un próximo vídeo. Yo querré. Hasta entonces, bendiciones y un enorme shalom para todos.